tenemos un grupo a lo mejor algo más reducido que otras veces, pero de calidad. Un grupo de calidad a la altura de los miembros de la mesa que tenemos hoy aquí. Simplemente quería hacer un apunte como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Branded Content, para los que no nos conozcáis. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Grito más. Para los que no nos conozcáis, somos una asociación que se dedica fundamentalmente a informar, divulgar, formar y también investigar sobre el ámbito del branded content, ¿sí? En el que sé que todos tenéis interés. Tenemos en la actualidad, después de los 2 primeros años, que han sido años de crecimiento, de rodaje, casi cerca de 50 socios ahora mismo. A bordo están las principales agencias, las principales productoras, los principales grupos de medios, agencias de medios, prácticamente todo aquel que ha hecho branded content en España está ya en la asociación, le queda poco por entrar. Y si alguno de vosotros no estáis todavía, veo aquí caras de socios, alguno que acaba de incorporarse, que es bienvenido, pues estaremos encantados de que nos arropéis. Hacer un apunte, cositas que estamos cociendo y que verán la luz en el segundo semestre. En primer lugar, dentro de esta comisión de eventos, que es la que organiza este tipo de actividades para vosotros, a principios de noviembre se confirmará la fecha, saldrá en los medios. Hoy tenemos aquí a marketingdirecto.com, que es también un fan del evento. Tendremos la edición de Brand Users de 2017, que como sabéis es el principal evento de el principal foro de Branded Content en España, ¿sí? Vamos a tener, no puedo hacer spoiler porque si no me arrojarían algo desde aquí, pero vamos a tener a los principales especialistas nuevamente internacionales, tanto de UK como de Estados Unidos, viniendo a vernos y contándonos sobre sus experiencias y sus case studies. Tenemos otra iniciativa muy interesante que os exhorto a permanecer atentos a las redes sociales de BCMA, porque en septiembre, tal vez finales de septiembre, principios de octubre, vamos a vestir de largo y vamos a presentar la primera metodología en medición de la eficacia del branded content. ¡Wow! ¿No? ROI, casi nada. Para las últimas diapositivas de los proyectos, para justificar la pasta a los anunciantes, ¿sí? Pues esa parte la estamos desarrollando ahora mismo con un instituto de investigación de mercados. Al frente de la Comisión de Investigación y Medición están las 2 grandes espadas de research, tanto de Grupo M como de Arena Media, y como os digo es otra cosa que estaremos desvelando en octubre. Luego tenemos también la Comisión Legal, donde hubo un evento hace poquito donde también me habéis comentado al principio que estuviste alguno de vosotros, y volveremos a tener cosas en el segundo semestre. Nuestra intención, y no me enrollo más, es que tengamos una actividad, por lo menos una actividad mensualmente, de forma que, bueno, pues estemos calentando también la relación con vosotros, nos veamos y estemos compartiendo cosas, ¿ok? Cualquier información que necesitéis, bcma.es, las redes sociales, estamos en las principales redes, en bcma.es, en la sección de contacto, si nos necesitáis para cualquier cosa, le llegan los correos directamente a Ana, ¿ok? Y respecto a lo que hoy vamos a hablar de Advergaming. Como es un tema, tal vez vosotros nos desvelaréis, pero así a priori más técnico de lo habitual en estas mesas redondas, hoy hemos querido contar, y le agradecemos mucho que se haya podido venir, con José Martí Parreño, que es alguien a quien yo conozco al menos virtualmente desde hace pues los 3 años de mi tesis doctoral, más uno anterior, y bueno, desde que terminé la tesis, que no me acuerdo ni cuánto, principal especialista del ámbito académico en Advergaming en España. No le gustará que lo diga, pero bueno, una eminencia en ese ámbito. Buen amigo también de nuestro vicepresidente Pablo Muñoz, y que ha prologado alguno de sus libros, que por supuesto recomiendo. Y profesor de la Universidad de Valencia. Él va a ser el que os presente a los 4 miembros de la mesa redonda. El formato normalmente siempre es el mismo. Después de esas presentaciones, él lanza ya unas preguntas de calentamiento, toma el formato de mesa redonda y os van debatiendo sobre unos puntos que tenemos previstos, pero sentiros libres de preguntar, ¿no? Yo creo que, aunque normalmente el turno de preguntas lo solemos dejar para el final, si sois flexibles en eso y alguien tiene ahí la inquietud de preguntar algo sobre la marcha, como somos un grupo pequeño, yo creo que se puede gestionar bien y os invitamos a ello, ¿eh? Así que me piro y me siento ya. Muchas gracias, Javier.
A ver, creo que tengo aquí el micro, ¿no? Creo que con este se me oirá bien. ¿Se me oye? Vale, solo una pequeña puntualización, a veces pasa, suele pasar. No estoy en la Universidad de Valencia, soy en la Universidad Europea de Valencia. A veces lo de europea se queda ahí un poco perdido, pero bueno, sí que quería puntualizarlo porque también tengo que agradecer a la universidad, bueno, pues que me deje participar en estos eventos y demás. Para mí es un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros. Primero quiero agradecer a la Brand Content Marketing Association España la invitación, por supuesto a ISDI por acoger este evento en sus instalaciones, a los participantes en esta magnífica mesa que yo creo que va a ser sumamente enriquecedora y yo personalmente sé que voy a aprender un montón, yo creo que todos aprenderemos un montón, y por supuesto a los asistentes, ¿no? En estas fechas ya complicadas, prevacacionales, bueno, pues que hayáis hecho el esfuerzo y desde luego espero que merezca la pena, seguro que sí. Voy a comenzar por presentar a los participantes, pues simplemente alguna pequeña línea, ¿no? Para que tengáis un poco la referencia, luego haré una pequeña introducción sobre el Advergaming y ya pues directamente entraremos ya en debate y lanzando preguntas y demás, ¿no? Que va a ser realmente lo más interesante y lo que nos interesa creo a todos, ¿no? Escuchar vuestras opiniones. Bueno, contamos en la mesa con Vicent Surdó, es vicepresidente y director general de los canales Disney en España y Portugal, con un amplio bagaje a nivel de contenidos y dirección, ha trabajado para Viacom International Media Networks, director de contenido infantil para canales como Turner Broadcasting System, Boeing, Cartoon Network, Cartoonito, y seguro que nos va a dar una visión muy interesante de cómo percibe el tema del Advergaming, ¿no? Aquí a mi derecha tengo a Óscar Soriano, es el director general de la agencia Play the Game, es una de las pocas agencias de marketing especializada en eSport y videojuegos en España. Va a ser muy interesante hablar del tema del eSport, que yo creo que dentro de lo que es los videojuegos es una tendencia, ¿no? Un poco como los fantasy leagues y todo eso, ¿no? Realmente algo que yo creo que va a ser espectacular el crecimiento en los próximos años, y yo creo que ahí también vamos a poder vincular el tema de las marcas y demás. A mi izquierda, Manuel Caricio, que es el secretario técnico de DEV, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, que yo creo que nos va a dar una visión, bueno, pues, muy interesante desde el punto de vista de unos agentes tan importantes como son los desarrolladores, ¿no? Ya iremos lanzando cosas, pero te voy diciendo ya alguna cosa. Cuando se empezó a hablar de Advergaming, yo creo que una de las grandes esperanzas para los desarrolladores, siempre, ahora comentaremos también, ¿no? Siempre en un mundo tan difícil, ¿no? Que teniendo juegos super éxito y demás, bueno, pues muchas veces el tema de la financiación, bueno, pues pensábamos que las marcas que tradicionalmente, bueno, pues tienen dinero para invertir en comunicaciones de marketing, en aquello que les interesa, bueno, pues que iban a suponer una fuente interesante de ingresos y una tabla de salvavidas para muchos desarrolladores, ¿no? O una oportunidad de una línea de negocio. Yo creo que hablaremos también de eso, ¿no? Y podrás lanzarnos un poco ideas desde tu conocimiento. Y luego finalmente tenemos a Arturo Monedero de Delirium Studios, Los Ríos de Alice posiblemente para el gran público sea una de las producciones más conocidas, ¿no? Multipremiada y por la difusión, digamos, tan grande que tuvo en medios, ¿no? Yo recuerdo haber visto reportajes en televisión y demás, de repente he puesto cara a la gente que está detrás, ¿no? De esas producciones. Y bueno, yo creo que con esta fantástica mesa lo que me queda es introducir un poco el tema del Advergaming, ¿no? Porque a veces también puede haber un poco de confusión, sobre todo con respecto al product placement, que a veces casi pues, se trata de manera sinónima, ¿no? Como si fueran sinónimos. Es cierto que en el Advergaming, que básicamente son estrategias de comunicaciones de marketing en torno a videojuegos, o que se desarrollan en torno a videojuegos, existe emplazamiento de producto, product placement o brand placement siempre va a existir, pero no todo product placement o brand placement es Advergaming, ¿vale? Yo creo que una diferencia fundamental es que en el Advergaming, como todo contenido brand content, está financiado y por lo tanto controlado por, en este caso, quien encarga el videojuego, que suele ser la marca, suele ser el anunciante, ¿no? Yo creo que eso implica, no solo conceptualmente, sino a nivel operativo, una diferencia muy importante en cuanto a la libertad que le da a la hora de desarrollar los escenarios, de mostrar cómo quiere realmente que aparezca su marca, incluso de librarse de alguna manera de la competencia,
porque generalmente los advert games suelen ser desarrollados para una marca en concreto o como mucho para 2 o 3 marcas pero que pertenecen al mismo anunciante, cuando el emplazamiento de producto puede estar compitiendo con otros emplazamientos de otras marcas que pueden ser competidores directos, ¿no? Yo creo que ese también era una de las ventajas del advert gaming para los anunciantes, ¿no? El ser, digamos, dueño de ese contenido y customizarlo al 100%. Yo creo que en los últimos años se ha producido un incremento espectacular en cuanto ves cifras, ¿no? De la inversión en advert gaming. Hay tendencias que luego veremos también muy importantes a que apuntan, ¿no? que ese crecimiento va a seguir en aumento y que es una herramienta de comunicaciones del marketing muy interesante para alcanzar el engagement, ¿no? Algo así como lo que todo el mundo persigue en estos momentos en el mercado, ¿no? Y en comunicaciones de marketing, ¿no? Tener a consumidores realmente enganchados a tu marca, que realmente sean fans de la marca, ¿no? Sabemos que con los videojuegos la gente pasa muchas horas, que desarrolla sentimientos emocionales y de apego importantes, y yo creo que es, digamos, toda una oportunidad para las marcas, ¿no? Empezando un poco por ahí, ¿no? Por lo que representan oportunidades, si queréis, esta primera pregunta la voy a lanzar en general y empezáis en el orden en el que queráis. En vuestra opinión, ¿cuáles son los beneficios fundamentales que pueden aportar los advert games, los videojuegos publicitarios, todas estas estrategias de advert gaming a las comunicaciones de marketing? Podéis empezar por donde queráis. ¿Vincent, tú mismo? Vale. Entonces, bueno, para situaros, no voy a hablar de la parte de Disney videojuegos, la medida en que estos son normalmente juegos licenciados y que no controlamos nosotros, sino que desarrollado y publicado por terceros que licencian una IP nuestra, ¿no? Entonces, el por qué nos estamos metiendo ahí, voy a hablar y situaros en una experiencia local. Voy a intentar no dar muchos nombres. Estamos acabando el proyecto, cerrándolo y no está todo del todo cerrado, pero vais a ver por qué estoy aquí en representación de Disney y por qué hemos intentado o vamos a intentar predicar con el ejemplo y por qué nos creemos. O sea, nos creemos básicamente el branded content en general, partiendo desde los contenidos de televisión, y por otro lado nos estamos yendo a lo que es el marketing más experiencial, es decir, sin dejar de lado el marketing tradicional, pero en nuestra comunicación estamos tratando de ver el marketing experiencial o marketing de contenidos. Y para un target como el target de niños, una marca nuestra que es Disney XD, que es fundamentalmente chicos de entre 6 a 11 años, lo que hemos visto es obviamente que pasan muchos minutos jugando a videojuegos y nos hemos preguntado con un operador nuestro la manera de llegar a ellos para dar a conocer nuestras propuestas principalmente de televisión. Y ha coincidido con obviamente la expansión que todos conocéis de los eSports, que era core de la estrategia de este operador, sin dar nombres. Y ahí nos hemos cruzado los caminos y hemos trabajado, y lo que vamos a proponer al mercado es un juego, pero integrado orgánicamente en un contenido audiovisual, es decir, una serie, donde obviamente los protagonistas crean un juego de móviles basado en deporte, en este caso el fútbol, para hacerlo lo más amplio posible. Es un juego que existía, es simple de partida, pero al que estamos incluyendo mucha mejora de posibilidad de multijugador, ¿vale? Y sobre todo de estrategia. ¿Y qué estamos haciendo dentro de este juego? Pues prever los emplazamientos de las vallas publicitarias y intersticial de vídeo para dar a conocer. Es decir, que estamos creando un canal de comunicación realmente a través de este videojuego, para que los niños cuando estén dentro, pues emocionalmente metidos dentro de la mecánica de ese juego, puedan descubrir en algún momento pues la oferta de este canal. Con lo cual, después hablaremos de la medición. Somos nuevos en esto, en ese aspecto. Obviamente no hablo de nuevo de mis mayores que ya han hecho otras grandes cosas, pero a nivel de oportunidad local es para nosotros ver de qué manera podemos mejor comunicar hacia los niños que están en múltiples soportes, como lo sabéis todos, que son muy difíciles de captar su atención, y lo captamos a través de la inmersión en un videojuego de este estilo. Con lo cual para nosotros tiene mucho sentido, nos creemos esto.
lo tenemos que ver, lo tenemos que tocar, lo tenemos que entender bien y saber hasta qué punto dentro de un videojuego podemos lanzar esos mensajes publicitarios, si bien en nuestro caso hay una relación en la medida en que es Disney XD que propone este juego al público en general y Disney XD ya alberga pues IPs como Star Wars Rebel o las propiedades de Marvel de animación, con lo cual ya hay una conexión emocional que también intentaremos aislar para entender bien el valor de este juego, o sea, de esta experiencia. Hola, ¿me oís? Yo aparte, claro, evidentemente todo el tema de branding, exposición, porque al final en un advert game... ¿Me oís también así? No. ¿Quién será el culpable? Estoy intentando cerrar. ¿Me oís así igual? Soy yo, creo. ¿Sí? ¿Continuamos? No, decías, todo un tema de branding, de exposición, al final de un advert game, luego la exposición es muy alta, los 20 segundos ni 20 minutos, puede ser mucho más alta. Todo el tema de engagement, al final están dando algo el advert game es gratis, con lo cual el usuario te lo valora mucho y te permite pues, generar muy buena opinión de marca. Pero yo creo que hay un tema muy importante, nos parece, es el tema de datos. No tanto la métrica en sí, sino todos los datos que consigue anunciante. ¿Ahora? Todos los datos que consigue anunciante, ya sabéis, pues desde dónde está, qué otras webs está visitando, etcétera, etcétera, todo el tema de cookies, que viene mucho con el tema de esta crisis, o parece que hay crisis con los adblockers y tal, que te permite superar de alguna manera estos datos, porque al final los datos son tuyos de tu videojuego, te permite generar también muchos datos que ya no solo son dónde está tu usuario, sino le puedes ir pidiendo datos a cambio de seguir jugando, a cambio de seguir aportándole otros valores tipo coins o tipo otras vidas, etcétera, le puedes seguir pidiendo datos que si no de otra manera no haría. Yo creo que para mí eso es muy importante, y todo el tema de branding obviamente, pero también el tema de datos creo que es fundamental. Yo si quieres, aunque rompo un poco, pero sí que me gustaría aportar un poco para no desviar luego el tema con vuestras otras intervenciones, porque yo creo que el tema de los datos es fundamental. Quiero vincularlo también al tema de Disney. Yo estuve durante mucho tiempo pues, estudiando el Virtual Magic Kingdom, que realmente era para mí la comunidad de gaming, digamos, puntera en ese momento. Y yo creo que Disney, no pude contrastar nunca la información, pero una de las hipótesis que lanzaba yo era que precisamente lo habían lanzado como una plataforma de estudios de mercado para sus parques de atracciones. Ahí teníamos Frontierland, teníamos Tomorrowland, intuyo que Tomorrowland fue la más visitada y la que más éxito tenía. Y es decir, no solo plataformas de las que podemos recabar esos datos, sino pensando simplemente en un advert game, algunos de los ejemplos que a lo mejor podemos ver luego en un carrusel de imágenes. Es muy habitual que las marcas automovilísticas lancen advert games de conducción, ¿no? Pues fijaros que con los datos hoy en día, cuando estoy conectado online, cuando tengo que registrarme para jugar un advert game gratuito, ese es un poco el precio que pago, ¿no? Pues fíjate que yo puedo customizar el modelo, el tipo de vehículo, sus características, el color, y todo eso son datos al final que luego puedo segmentar o que puedo utilizar para comunicaciones, ¿no? Luego yo creo que el tema de los datos es uno de los beneficios realmente importantes, ¿no? Sí, lo he puesto en mute porque igual estaba hablando yo. Yo creo que vas en la línea, si no recuerdo mal, Super Mario Kart 8 sacó un Mercedes exclusivo, además con logotipo Mercedes, era Mercedes directamente, y bueno, se veía que era una campaña. Yo muchas veces ahí veo también el riesgo que se puede cometer de pasarte, de que al final el usuario se dé cuenta que le estás vendiendo, y es cuando se genera el rechazo. Si no recuerdo mal también, FIFA, los Electronic Arts siempre ponía publicidad in-game, en las vallas publicitarias, y desde hace ya bastantes FIFAs lo quitó, porque realmente el jugador se centraba en el partido y no en lo que había alrededor. Realmente se dio cuenta que no había un impacto directo con el usuario. Los datos, yo creo que nosotros, todos nuestros juegos de móviles, metemos datos para ver qué usuario, cuándo, por qué, dónde y cómo puedes conseguir engancharle o por qué se está yendo. Y luego también, bueno,
diseñar muy bien ese producto, por lo que os decía, ¿no? Para que luego la gente no huya. Al final yo creo que es bastante complicado conseguir que el jugador venga porque el juego ya es suficientemente bueno y que además se enamore de esa marca, ¿no? Una pregunta, pero es muy complicado porque el jugador está concentrado en el juego. Entonces, claro, ¿cómo queréis? Porque la tontería es justo meter ahí la publicidad, sea el coche, sea las vallas felices de FIFA, Eso es. o no sé, bueno, no, en GTA 5 nunca había algo que no es real, porque se lo conozco también en PlayStation. Y cómo, realmente, cómo hacemos ahí esa fusión si el jugador va a su bola, está concentrado en el juego, cómo se utilizan las marcas que queremos, ¿no? Disney, que Claro. todos, ¿cómo lo vendemos eso a las marcas si la gente no está pendiente? Hay que analizar bastante bien qué tipo de juego es y cómo juega el jugador. En el FIFA te puedo decir que la gente se va a quedar con el club de fútbol que mejor sea. Ya estás vendiendo una marca, entre comillas. Eso sería la marca del club de Sí, fútbol, y tenemos compañeros que trabajaron en el PC Fútbol que nos comentaban que iban entrenadores de fútbol al sitio del videojuego, y es más, si no recuerdo mal, el Manchester United o el City creo que contrató a ojeadores de compañías de videojuegos para llevarlos a sus filas. Entonces realmente siempre se pone luego el rollo bromas, que hay jugadores que protestan por su calidad, pero al final ahí también hay un negocio montado de qué equipo es el mejor este año. Que el Madrid sea el mejor este año no es casualidad, es que Barcelona, el Barça ficha por Konami. Entonces al final eso es un ejemplo, por ejemplo, de cómo puede funcionar. En tema no son marcas de consumo, no son marcas de, no sé, bueno, no sé qué tiene, es consumo, ahí puedo comprar una película, no sé, una marca de, yo qué sé, de productos de leche, lo que sea. ¿Cómo en un juego de coches es más claro. Un buen coche se puede comprar. Entonces, en un juego de coches es mucho más fácil de entender de voy a hacer un modelo que este va a ser mejor que el otro, porque este igual ha querido pagar más o porque realmente es su trabajo. En marcas de leche, o sea, yo recuerdo Chascos, Chupachus, recuerdo que hizo un juego de Mega Drive hace un montón de años. Sí. Que era duro de jugarlo, pero bueno, era una apuesta. Voy a hacer un personaje nuevo, voy a intentar entrar en el mundo de los videojuegos, muchas veces no saben cómo hacerlo, y otros ejemplos pueden ser un poco más de éxito. Sí es cierto que es complicado, ¿eh? Es complicado al final, el poner el simple cartel publicitario no tiende a funcionar. Fíjate, yo creo que un tema clave va a ser la integración, es decir, es verdad que has sacado un tema clave, ¿no? Que es, y tú lo has comentado también, es decir, por una parte tengo el aliciente de que tengo un contenido gratuito, pero y pago el precio de ver publicidad, pero tampoco puedo descansarme mucho. Es curioso que haya sacado el tema, por ejemplo, de leche, porque el California Board Milk Processor, los de la famosa campaña de Got Milk, que todos hemos visto y recordamos, bueno, pues te sacaron un advert game que se llama Get the Glass, consigue el vaso, que era básicamente como una especie de Monopoly, muy trabajado, bueno, unos gráficos impresionantes, se podía jugar online y estaba totalmente integrado. Al final, ¿su objetivo qué es? Su objetivo es mentalizar a los padres para incrementar el consumo de leche, que den leche a sus hijos, porque crecerán con huesos fuertes, porque el calcio, y todo el juego estaba desarrollado en torno a educar al consumidor. Entonces, las preguntas, las pruebas, estaba desarrollado. Los juegos, los blockbusters son GTA 5, donde se mata, donde se roban coches, y los juegos realmente que juega la gente, sí. Está el consumidor, de verdad, los chicos, estos jóvenes, que también los youtubers les llevan esos juegos, no son esos juegos bonitos de fomento, bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? De buenos hábitos, sino son justo lo contrario. Ahí que hacen las marcas en esos juegos donde hay que matar y machacar y pegarse. Pero, yo creo que las lo que si no hablamos aquí de cosas que no son. Pero el 80% de los juegos son no violentos, ¿eh? Claro. El 80%. Eso es, sí, solo que al final venden más en el cine Godzilla que una película de autor, y en los videojuegos pasa al final lo mismo. Tenemos los 3 o 4 mega éxitos que son los que consumen. No, o incluso yo creo que la ventaja precisamente del advert game es eso, si no estás de acuerdo con esa línea o quieres alejarte, el product placement te obliga, digamos, a morir en ese contenido creado por un tercero, con sus características. El advert game te permite salirte de ahí, crear tu propio GTA o poder crear tu propio... Lo que yo efectivamente estás apuntando en la problemática general del branded y en este caso del videojuego. Entonces, hablas de integración, pero lo más importante es que efectivamente este videojuego, esa experiencia, da igual, se traduce por un videojuego o por cualquier otra cosa, esté integrado en una campaña mucho más grande de comunicación y sobre todo con unos objetivos claros.
Y ahí es donde tú puedes empezar a medir lo que estás buscando. Si estás buscando notoriedad o si estás buscando incrementar ventas, pues seguramente tienes que pensar en el cuento. O sea, al final, la oportunidad del branded, insisto, en general, y del videojuego es cómo integras ese juego dentro de la historia que estás contando al consumidor para, entre comillas, no saltarte el marketing tradicional y la comunicación tradicional, sino crear otro tipo de relación con ese consumidor. Entonces, o sea, el ejemplo del GTA o de los grandes, el GTA existe por el GTA, no existe por el advert gaming. Es decir, que de la misma manera que muchas grandes películas no existen para promocionar, aunque después existen toda una serie de contenidos derivados que van a nutrir otro modelo de negocio, pero la película en sí ya de por sí es rentable, o el GTA ya de por sí es rentable. Entonces, si se busca una asociación con el GTA, bueno, pues la marca seguramente se lo habrá pensado muy bien y estará buscando algún tipo de notoriedad, ¿no? Entonces, el tema del videojuego dentro, o sea, del advert gaming dentro de esto es cómo cuentas o cómo ayuda ese juego en general a reforzar unos objetivos o tu comunicación. Es decir, si lo piensas como tal, es verdad que es una cosa que el niño en general, o sea, yo hablo de la parte de niños, o el consumidor efectivamente está en la acción de la misma manera que está viendo una película y a lo mejor no se fija que hay una presencia de valores comunes entre distintas marcas. Entonces, ahí es muy importante, y de nuevo estamos en el branding, no estamos en el product placement, entiendo yo, que es muy distinto, en el que estás intentando cruzar valores con otra marca, haciendo co-marketing con el soporte de videojuego. Entonces, para nosotros, y por eso también nos hemos metido para entender un poco más hacia dónde va todo ello, si tiene ese valor, que pensamos que lo tiene, pero efectivamente lo tenemos que demostrar, pero muy integrado orgánicamente en todo un cuento mucho más grande y sobre todo largo en el tiempo. Hay juegos que crean una marca para un one shot, para solamente recompensar. Hay una recompensa pequeña, compro una caja de cereales, me descargo un juego con una profundidad de experiencia muy limitada, pero bien. Pues esta caja, este cereal me ha gustado y encima me ofrece 5 minutos más de entretenimiento. En este caso yo creo que nosotros intentamos ir un poco más allá para que sea más rentable, o sea, emocionalmente obviamente y económicamente. Yo creo que en videojuegos hoy en día el target está tan diferenciado y ya llega prácticamente a casi todas las edades. Por ejemplo, en España, pues jugadores hombres y mujeres son 55 y 45, pues las franjas de edad se distribuyen casi a 20% por 20%, bueno, quitando las de mayores de 50, que ya es un poco menos, pero decimos que las oportunidades son caras, es decir, un poco depende, como decía Vicente, depende un poco de la estrategia que tengas tú como marca, ¿no? Es decir, hay empresas de videojuegos como King, que es una empresa que, bueno, antes de ser adquirida facturaba $2 billones anuales, cuyo target es únicamente mujeres entre 30 y 40 años, el principal. Entonces aquí nada de violencia, o sea, básicamente juegos sociales que juegan las mujeres, es decir, entonces oportunidades. El videojuego nació como algo muy enfocado a un target determinado, pero ya lleva más de 3 décadas y ya se ha expandido, además de ser la principal industria de entretenimiento a nivel mundial, superando de varias veces el cine y la música, es decir, y va a evolucionar mucho más. Entonces, las oportunidades que ofrece son increíbles y además puede ofrecer oportunidades de microsegmentación para llegar justo al target que tú estás buscando, además de la manera que lo estás buscando, porque no se trata solo, no es lo mismo un juego AAA como un juego para dispositivos móviles, como para un juego para navegador, como para un juego insertado dentro de una aplicación, es decir, las oportunidades existen.
Sí. para dentro de compañías, con lo cual yo creo que el abanico es mucho más grande de esa oferta. Muy bien. Emanuel, por cerrar esta primera cuestión que era muy interesante, hemos hablado, yo creo que pocas dudas hay, ¿no? De beneficios para anunciantes, beneficios para el consumidor, ¿no? Que de entrada, bueno, pues puede acceder a contenidos gratuitos, beneficios para gente a la que representas tú, como son los productores, vale. Es decir, lanzando un poco, ¿cuál es tu percepción o los datos sobre, puede suponer una línea, digamos, de negocio lo suficientemente sólida e interesante? Claro. Pues para que entendáis, pues DEF es una asociación que agrupa a las empresas que desarrollan videojuegos en España, es decir, empresas españolas que desarrollan el videojuego aquí y lo venden tanto en España como en el resto del mundo. España es un mercado muy bueno de videojuegos, actualmente es el cuarto a nivel europeo y noveno a nivel mundial, lo que nos posiciona muy bien como consumidores. Sin embargo, como productores, pues estamos un poco más atrás, no tenemos una industria tan desarrollada. Eso por varias cuestiones, que aquí no estoy a entrarme en estas cuestiones, pero lo que quiero decir para contestar un poco a la pregunta es que sí que el advergaming, líneas de negocios alternativas, decimos, al final un desarrollador de videojuegos lo que quiere hacer es desarrollar videojuegos. Es decir, lo que quieres hacer es hacer tu juego, transformar tu idea en un juego. Luego ya tienes, si eres creador, luego ya tienes la empresa o el departamento que se encargará de distribuir esta idea, si puedes tener futuro, la voy a vender, el publisher la va a emplazar, la va a posicionar en algunos mercados, pero básicamente lo que quieres hacer tu juego. Sin embargo, a veces no es tan sencillo poder venderlo, y sobre todo en España. Entonces, yo creo que históricamente las líneas de negocio alternativa en España han supuesto y están suponiendo buena parte de los ingresos para las empresas. Nosotros, como DEV, hacemos una encuesta anual a los desarrolladores y más o menos de la última encuesta, el 40% de los ingresos vienen de líneas de negocio alternativa de lo que es la monetización por ventas de juegos, tanto directa como por publicidad, como por microcompras dentro del juego, y dentro de la cual están pues, ofertas de servicios como la Advergaming, es decir, pero también hasta irse a la gamificación como estabas puntualizando, hasta ir a la industria 4.0, reutilizar un poco la expertise que tiene la industria del videojuego tanto en inteligencia artificial, es decir, un poco de todo. Realidad virtual, por supuesto. Entonces la Advergaming es una alternativa muy importante para ciertas empresas, no para todas, pero sí que para sobre todo empresas de tamaño mediano o pequeño, que sí que están buscando financiación para poder sacar adelante sus producciones y no lo encuentran en el mercado de inversión nacional o internacional, pues puede suponer un oxígeno importante, ¿no? Muy bien. Empezamos ahora por allí. La siguiente cuestión es, ¿qué barreras o facilitadores principales? Yo os animaría quizá a que nombrarais uno, y desde la perspectiva que queráis, desde desarrollador, desde anunciante, desde ¿cuál creéis que puede ser la principal barrera o el principal facilitador, digamos, para que este mercado siga creciendo, para que el Advergaming se siga desarrollando? Yo como agencia creo que básicamente es la métrica. Es decir, al anunciante le das un acto de fe y lo que nos encontramos a veces es llegas, hay un proyecto de Advergaming donde el brand manager o director de marketing está súper emocionado y lo mete ahí casi con calzador y después, como al final no se puede medir, pues se le olvida, ha habido otra cosa, entra un nuevo input y se le olvida, etc. Es decir, nos da la sensación que no hay una estrategia de vamos a apostar por estar en videojuegos, vamos a estar 3 años y vamos a ver qué da el resultado. Es como, bueno, ahora hacemos esto, a nosotros nos ha pasado muchas veces con 2 o 3 proyectos, venga, hacemos esto, testamos, pero al final es como, no ha funcionado, o sí que ha funcionado, y seguimos y hacemos otro, o nos da un poco el sentimiento. Entonces, creemos que la métrica es algo básico, que es un poco en la línea que comentabais vosotros, ¿no? Que vais a lanzar ahí una forma de medir, oye, esto ha funcionado o no, con determinados KPIs. Creemos que eso es a la vez una barrera ahora mismo y después un facilitador a futuro, claramente, porque... Perfecto, las dos caras de la moneda. Yo sí estoy un poco en línea con Óscar. Lo que sí me he dado cuenta es, muchas veces es la diferencia de visión que tiene el desarrollador y el que paga, ¿vale? Muchas veces nosotros hemos desarrollado para unas cuantas marcas y muchas veces tenía la sensación de, digo, joder, o sea, si realmente supieras que te estás gastando lo que vale un muy buen coche en esto,
lo mimarías más. O sea, si realmente fuera algo físico, muchas veces te da la sensación de que, bueno, ya cuando lo acabes y le vas pasando todas las fases, qué usuarios tiene que ver, luego realmente también desde el otro lado, desde el lado del productor, también hay mucho humo. Es en plan de intento amarrar rápido, voy a dar un producto de mala calidad y luego al final la marca se asusta y no quiere volver a invertir. ¿Por qué? Porque al final va a ser una experiencia de 1 mes, 2 meses, 3 meses, hago caja y tiro para adelante. Y yo creo que ahí hay muchas veces ese desconocimiento entre las dos partes y no conocer el desarrollador o la marca que quiere necesitar es el gran problema. La gran ventaja creo que cada vez hay más jugadores, cada vez hay más público que se acerca hacia los juegos, hay 1000 plataformas para poder utilizarlos y bueno, creo que estamos en un buen momento, ¿no? para que las marcas busquen otras alternativas. A ver, más allá de efectivamente, o sea, la medición es fundamental. Yo solamente quería apuntar sobre la medición. El tema de datos es un tema muy espinoso y obviamente en Disney más. ¿Por qué? Porque o sea, hay un marco legal y en Europa muy fuerte donde tampoco podemos estar disponiendo de datos y poniéndolos o sea, no vamos a entrar en el detalle, pero el tema de datos no es tan fácil, pero desde luego o sea, la métrica puede ser una barrera. La otra parte es efectivamente, o sea, el coste de desarrollo y para llegar también a ofrecer una experiencia que es similar a los grandes juegos, que no sé cuántos juegos móviles. Es verdad que una cosa que no he dicho es que me refería sobre todo a juegos móviles, pero los juegos móviles que llegan al mercado todos los días y están publicados, ¿cuántos son? No sé cuántos, pero y encima con buenos juegos, es decir, no... Entonces, esto es un tema de decir, de llegar, es como un producto audiovisual, es decir, que estamos desarrollando un juego y son meses de desarrollo, un presupuesto desde 50, 100 mil euros hasta, sin nombrarlos, pero lo que pasa es que vuelvo a esto, es decir, que esa inversión, o sea, cómo rentabilizar esa inversión si estamos pensando solamente aún quiero incrementar mis ventas en un X% a muy corto plazo, con lo cual sería esto. Después, facilitadores, pues lo que habéis dicho también, es decir, esta penetración del videojuego y ese modo de entretenimiento que es cada vez mayor, cada vez menos segmentado, como apuntaba con el tema, pues si nos decidimos dirigir a un target femenino, pues hay mucho juego y mucho juego social que se está consumiendo y no solamente los juegos de fútbol o de guerra. Con lo cual, esto es el tema. Yo creo que los ingredientes para que todo el mundo se acerquen y colaboren existen. Nosotros lo vemos también como asociación, estamos intentando que las empresas de videojuegos se junten a las otras partes del ecosistema. Pues, por ejemplo, pasa lo mismo en financiación. Pues, los inversores desconocen las empresas de videojuegos, desconocen los mecanismos, entonces son esas creencias limitantes que hacen que luego no haya este flujo. Y lo mismo pasa con las marcas, ¿no? Es decir, yo creo que, repitiendo un poco lo que han dicho, tiene que ser todo englobado dentro de un proyecto, tener claro que el videojuego es un universo más dentro de tu universo de contenido transmedia, por ejemplo, tener muy claro lo que quieres medir y las empresas de videojuegos están, luego no sé, hablaremos de datos, pero es que la medición es su vida, es decir, sobre todo en juegos mobile, se dice que, es un poco la estadística, dicen que entre todos los usuarios que tienes, los que van a pagar son el 2%, y de esos 2% únicamente un 10% en los que te dan el 90% de todos los ingresos, es decir, al final te queda con un 0,2% de usuarios que los que te mantienen todo el juego. Entonces, para poder enfocarse a esos usuarios, ir a buscarles, proporcionarles juegos que les gusta, hay que constantemente medir el juego, medir lo que están haciendo, cambiar el juego en tiempo real para que esos usuarios que estás buscando de pago pues estén jugando este juego. Entonces, yo creo que en la parte de datos, pues la industria del videojuego, las empresas están muy fuertes, el Big Data lo dominan perfectamente y este conocimiento lo pueden proporcionar a las marcas. Lo que pasa es que tiene que haber, yo supongo, más comunicación para tener claro bien lo que se necesita y lo que se está pidiendo. Es que al final el problema muchas veces viene ahí, ¿no? Que vienen de casa, que mi hijo y mi hija están jugando a este juego, y claro, están enseñando un juego que cuesta $200 millones, $50 millones, sí, y quieren que hagamos lo mismo en 3 meses
por 3.000 euros. Entonces, claro, al final es en plan de... Luego, cuando reciben 300 descargas, es cuando dicen, pero ¿dónde están aquí los millones de descargas que tiene el Candy Crush? Claro, ahí hay un problema muchas veces de conocimiento y de entender el medio. Y además, muchas veces, o sea, no es nada raro esto que os acabo de contar. O sea, al final, 3 meses, 3.000 euros y que me hagas un Candy Crush, como, vale, y ahora necesito 2 millones de euros para invertir en publicidad para que tu marca llegue. Muy bien. Perdona, no, que sí, sí. al hilo de esto también el tercer factor que somos nosotros las agencias, nosotros nos imaginamos después del brief una idea, se lo vendemos al cliente, sacamos un presupuesto aproximado, tira, y entonces vas al de esto y le aprietas y dices, oye, esto me lo tienes que hacer porque ya se lo vendió al cliente y esto va adelante. Es así. Entonces nosotros lo que hemos hecho un poco es integrar en los brainstorming siempre a alguien de desarrollo, ¿vale? Que te diga, no, eso no se puede hacer, eso es imposible en 3 semanas, claro, eso es fuera de mí que no podemos hacer nada, pero sí, creemos que ahí es esencial también la agencia que se integre y que profesionalice mucho en ese sentido. Claro, pues un videojuego que no tiene estrategia de comercialización es como meter un anuncio a las 4 de la mañana, es decir, no va a haber nadie. Es que el 70% del presupuesto de un videojuego es de marketing y ventas, es decir, únicamente el 30% de lo que te gastas en un juego es hacer el juego, media. Lo demás es distribuirlo, pues reclamizarlo, pues meterlo en los canales que tú quieres, pues entonces no es únicamente hacer el juego, porque te vas a encontrar con algo que nadie está viendo, pues tener en cuenta que tienes que invertir también en todo lo demás. Eso, un desarrollador de juegos y más la marca que quiere que desarrollen ese juego. Sí. Wow. Al final, encendido. Como ejemplo, me acuerdo que cuando estábamos en Tokio y nos habló un estudio, has hablado del 30% para el desarrollo, pero del desarrollo del 100%, el 60% de ese desarrollo se lo diseñan para conseguir formas para enganchar al jugador. O sea, la mecánica básica del juego se hace en 2 meses, luego 4 meses son lo que llamamos poner lacitos y hacer que el jugador caiga y pique y quiera seguir jugando. Entonces te das cuenta de que el desarrollo como tal es mínimo, el resto es una producción pensada y única exclusivamente para que el jugador acabe consumiendo el producto. Muy bien, fijaros que la tercera línea o tercer tema que tenía aquí apuntado. Tenía una... Es que me ha parecido que decías luego, no sabía que terminas al final o... Adelante. No, iba sobre todo una cosa que ha dicho Manuel, que la reprocho un poco de pasada y a lo mejor me parece muy interesante, que es el tema de la financiación y de las notas de financiación. Hay un contenido ahora que está distribuyendo Apple muy interesante que se llama Planet of the Apps, ¿lo habéis visto? Sí. Como un reality sobre gente que hace aplicaciones y una serie de personas que los van a apadrinar y luego se enfrentan al muro de la financiación. Entonces decías, bueno, los donantes que quieren invertir no quieren invertir en videojuegos porque no lo conocen. Yo no sé qué es por eso. Realmente. O sea, la verdadera pregunta es por qué un inversor no va a meter en Undergame. No hablo de gaming, no hablo de videojuegos, porque como habéis dicho, efectivamente inviertes 100 millones y al final recuperarás 200, bajando de las instituciones. Porque también, y perdonad este inciso, el rollo más que las persianas, pero voy a intentar ser breve, pues al final del gaming tiene un tufillo a 3.000 euritos y tal, me aburro, esto me lo vende una marca. Sin embargo, estamos viendo, a lo mejor los hay, vosotros lo sabrás claramente, algún pelotazo que tenga Undergame dentro, o que sea, aparte de los EA y del fútbol, quién sabe si hay algún videojuego de la releche que tiene publicidad. Pero es verdad que el tufillo es como de baratito, entonces quizá al inversor no le interesa precisamente porque no salimos de la tercera regional. ¿No? Pues no sé. Sí, vale. No, fíjate, para que no se me olvide, porque quiero, ahí sí que quiero romper una lanza a favor, es decir, es verdad que puedes tener Albert Games desde 3.000 o 5.000 euros, luego puedes tener, Burger King desarrolló una serie de Albert Games para la Xbox
¿vale? No sé, posiblemente estamos hablando, pues tú lo conocerás mejor, pero ahí estamos hablando ya millones de dólares esa serie, ¿no? Que además ese año se colocó entre los 8 más vendidos, posiblemente reforzando con publicidad, es decir, yo creo que ahí tenemos todos los extremos. En el caso de Get the Glass que he comentado antes, o el de Virtual Magic Kingdom, estamos hablando de proyectos de millones de dólares. Sí, sí. Las grandes compañías al final tienen equipos que saben de qué hablan, claro, y no pierden el tiempo ni el dinero, en ese sentido sí. Pero claro, también en el otro lado hay mucho humo, en ese sentido, de yo te hago por euros, te hago... Entonces, ¿por qué no hay inversores? Pues porque al principio salieron muy asustados en el desarrollo en general, y como no sabían, me dijeron, metí 1 millón de euros y he palmado la pasta. Claro, para volver a jugársela de nuevo, y lo entiendo. O sea que hay casos de... Claro, hay de todo al final. Hay casos de fracaso y casos de éxito, pues. Claro. Pues Social Point, startup catalana, inversiones por 50 millones de euros, vendida por 250 millones de dólares. Pues fue uno de los grandes hace 3 o 4 meses, es decir, hay grandes pelotazos también en España, es decir, lo que pasa es que la industria española está todavía en una senda de consolidación y está formada por el 80% por empresas pequeñas. Entonces, el nivel de financiación que estás buscando no es tanto del venture capital, que sí que tiene claro que sí que hay manera de invertir y desinvertir, sino más del business angels, pues del family office. Entonces eso sí que a veces desconoce. Entonces, por ejemplo, como Dev está mucho trabajando en eso, pues en acercar esos perfiles de inversores que invierten pues, en construcción, pues en restauración, pues en cosas. ¿Y por qué no invierten en videojuegos? Porque no los conocen. Entonces, si fuéramos una empresa internacional, tendría más éxito. Es decir, una empresa americana, por ejemplo, te pregunto. O sea, incompleto. a ver, una empresa de videojuegos nace internacional. El mercado español, es decir, tú hablamos que luego me dirás Arturo cuánto vendes en España, pero básicamente cuando le pregunto ¿cuánto supone España en tus ventas? 0,5, 2, 4, 5%, porque al final el mercado español es el 9º del mundo, pero son 1,8 billones de dólares, pues luego Estados Unidos y China, que juntos hacen la mitad del mundo entero, es decir, no tiene nada que ver. Ahí os puedo dar datos para que veáis cómo está el mercado. O sea, de hecho, siempre recomendamos huir a nivel nacional, o sea, no pienses en hacer un juego a nivel nacional, huye. O sea, el mercado es otro, es global. Con los ríos de Anis, que era el boom que tuvimos aquí a nivel nacional, estamos a medios generalistas, porque el medio especializado de juegos no te da ventas. Solo si salen los grandes medios, repercute radio, pero también. O sea, el tema de los videojuegos es periódico y algo de tele. Revista. Sí, pero no especializada. Porque al final la compramos los mismos y cuando estamos cansados de comprarnos los juegos, sobre todo, directamente ya nadie la compra. Los ríos de Anis, ¿qué podemos rondar? Los 40.000 ventas en móvil. Para un estudio pequeñito está bastante bien, para la población que era, pero para que os hagáis una idea, todo el efecto fan y todo el boom que tuvo el juego a nivel nacional tan solo es el 21% de ventas. El público residual americano, en el cual no hicimos promoción alguna, el juego funcionó porque como juego funcionaba, era bueno, es el 23-24% de los compradores. Por lo tanto, todo el efecto, o sea, todo español que compró el juego, que fíjate, creo que metimos en todos los sitios, es menos que el público residual americano. Entonces es un ejemplo claro. Voy a vincular pues, este pequeño debate que se ha abierto a lo que era la tercera línea o el tercer tema que ya había salido, es decir, se ha hablado de métricas, se ha hablado de mediciones clave, y lo voy a vincular un poco quizá con tu pregunta, ¿no? Es decir, puede ser que haya anunciantes, no voy a decir que tengan miedo, pero que tengan ese escepticismo, o precisamente como no conocen, es un medio novedoso, realmente tampoco saben exactamente cómo van a poder medir o justificar el éxito, ¿no? Puede ser eso también una barrera, y entonces lo que voy a lanzar es ¿cómo podemos medir la eficacia de este tipo de acciones? Y además voy a hacerla doble, es decir, ¿y creéis que en el caso concreto de los Advert Games o del Advert Gaming se le exige esa medición todavía más que a otros medios tradicionales? No quiero tampoco generar ninguna polémica, pero quizá en otros medios estamos acostumbrados a, bueno, dame tú este indicador, el que sea, que no sé si creérmelo o no, y no sé realmente pero bueno, como desde hace 50 años estamos trabajando con eso y todos funcionamos con eso. Sin embargo, parece que en el caso de Advert Game, es decir, debemos llevar las métricas al extremo y conocer y tener la inmediatez y
Es decir, ¿cómo podemos medir o mejorar esa eficacia? ¿Y creéis que se le está tratando, digamos, a la herramienta de manera injusta en cuanto a esa exigencia? ¿Se le exige más que, por ejemplo, a otras herramientas de las comunicaciones de marketing? Sí, lo que me estás diciendo es necesitamos un audímetro, ¿no? Al final, es decir, es la gran mentira o la gran verdad de la televisión en España es el audímetro, ¿no? Entonces todos lo hemos dado por el estándar, funciona y ya nadie se lo plantea. Yo creo que en Albert Gaming debería pasar algo, yo no sé exactamente cómo, no sé cómo hay que medirlo, pero también en digital está pasando algo similar, es decir, los clientes cada vez no se lo están creyendo, están viendo que, oye, esto que me has pasado, no me lo creo, hay que hacer un estándar nuevo, no sé cuál es. Yo creo que aprovechando esta ola que viene de medición en digital, mucho más profesional, con cambios, se podría aprovechar y meter Albert Gaming ya y mejorar mucho más al final la credibilidad de la marca, del usuario y de la cosa. O sea, de nuevo, a ver, yo estoy en los dos lados, entonces el tema del GRP pues, ha demostrado, es decir, que más allá de esos 50 años de vida, efectivamente ha demostrado y hay esas métricas que existen, que nos agarramos a veces a estas justamente para después arrancar inversiones. Pero bueno, el tema, yo creo que es importante como definir unos call to action desde este contenido que podamos tocar. Es decir, que vale, sí, mi call to action es vender más algo. Bien, perfecto. Pero quizás antes de esto hay etapas justamente para hacer call to action mucho más directos y mucho más fáciles. Que no solamente sea un call to action a la compra, que al final es el más fuerte y es el que pide ya un engagement muy fuerte en la medida en que ya sales de tu casa o te metes en Amazon y compras el producto. Con lo cual hay call to action que te permiten poco a poco entender por qué pues ese público está haciendo ese viaje de esa plataforma a otra, pasando por aquí, antes de llegar a, efectivamente, el incremento de ventas, si hablamos de producto de consumo. O, como apuntaba Pablo, otras medidas en este gamification, que no son solamente de, pues mañana respondo a mi cuestionario de empresa y ya comulgo con todos los valores de la empresa. No, sino esto es poco a poco y entender bien, con lo cual... el comparar directamente yo creo que es muy arriesgado y yo creo que no debe ser el camino, porque no vive tu comparativa. Ha apuntado también el tema del video digital, el consumo video digital, ahora mismo no ha demostrado, hay mucho volumen, pero no ha demostrado lo que demuestra el GRP en televisión, eso está claro, a pesar de todos los gurús que hemos escuchado que ya la televisión lineal ha muerto. Pues no, de momento no ha muerto del todo. Entonces, si empiezas y te vas directamente contra un medio tradicional, pues te vas a encontrar muchas barreras que a lo mejor no es el camino correcto y es más aliarte con ese medio tradicional para construir algo más grande. Y bueno, por nuestra propia experiencia, Los Ríos de Alice nace como un juego inspirado en el imaginario de Vetusta Morla que acaba componiendo una banda sonora exclusiva para el videojuego. Es un juego que al final trae a un tipo de público nuevo hacia el grupo, no seguramente relevante en comparación a la cantidad que tiene, pero es un ejemplo de que es el videojuego el protagonista y el que hace un movimiento transmedia hacia el grupo, y es el grupo el que al final acaba componiendo música para este juego. Nosotros hemos hecho desde juegos inspirados en cómics, reality shows, hemos hecho bastantes cosas, pero yo creo que el propio nuestro, el de Los Ríos de Alice, es el ejemplo más claro de el videojuego era el actor principal.
Pablo, has lanzado un reto importante y voy a revisar mis archivos, porque aprovechando esta edición, te estaba oyendo por aquí y estaba pasando, y sí que es verdad y es curioso porque la mayoría, y yo he analizado mucho, tú lo sabes, campañas transmedia, no sé, desde BMW de Jair, ¿no? Que empieza con los webisodios y que después pasa al cómic, y que yo estuve esperando cuándo va a llegar el Advergame, que es lo que hace falta para cerrar. Estoy pensando en Lego, que lanza también su Advergame. Invisimals podría ser un ejemplo de primer juego. Y luego productos literarios. Un juego sí, nacional. podría, casi, bueno, casi podría ser. Pero pues sí, no me viene el nombre, pero en muchos casos, pues Assassin's Creed, pues videojuego y luego película. y luego película, fíjate, eso es un buen ejemplo. Pues pero Y eso dentro no era del gaming, claro, pero bueno. Pero de mi punto de vista, pues no- esto, Angry Birds, pues que salvó el estudio del cierre gracias a la película. pero no está integrado. Es decir, primero sale el juego, es un éxito, hago la película. Pero no es una estrategia, como tú decías, ¿no? Central, el juego es el pieza central y a partir de ahí pues tiro en digital, en expandiendo. cine, en lo que sea. O sea, yo, el creador mi socio lo conoció no me acuerdo, pero en Alemania, el creador de Angry Birds, que decía, tuve una reunión con él y dice, tú haz algo que venda muñequitos. O sea, él en el fondo del chino Claro. tenía en mente la tostadora, el muñequito, para ver un poco, pero luego hemos oído que vendan muñequitos. Mucho interés en el éxito. El muñequito decía, El merchandising. y también le dijo, haz cosas que se puedan pegar en la camiseta, que puedan llevarse en las camisetas. Al final tenía una visión muy clara de Del un producto que, de hecho, creo que sacaron hace poco cifras, no me arriesgo a darlas porque seguro me equivoco, de que ya el juego era un porcentaje mínimo No, claro. que generaba Casi nada. Y además es muy complicado en videojuegos dar el clavo, es decir, hay muchas empresas pequeñas que dicen, hacen un juego y dicen, está convencida que eso va a funcionar, pero es imposible, pues Angry Birds tuvieron que hacer antes 10 juegos y luego no han podido repetir, pues entonces la monetización ahora mismo está no en el juego, pues está en el merchandising, pues está en la película de animación, que es lo que le dio oxígeno el último año, pues Yo tardó 32 juegos en sacar Angry Birds. entonces, Jugó 32 veces. eso es. Y cuando nosotros empezamos, decían que cada 8 juegos uno tenía éxito. Vamos por 7. Entonces, Pero cada año el riesgo es mayor, cada vez son más utilidades. Cuando estás en el universo del juego, y ya me pongo en el momento de ser anunciante, me meto en la agencia. O sea, yo cojo y cuando a mí me llega una agencia, yo empiezo a mirar cosas. Yo analizo, yo tengo más bien claro dónde está mi target. Antes lo decías tú, yo si miro televisión, sé desde cuando invierto en televisión XGRPs, tengo un retorno de tanto. Puede que no sea la mejor de las métricas, yo entro en el mundo digital y resulta que más de una vez, te digo, hemos enmerdado la gente del digital, las métricas del digital, pues de pasar de tener un control sobre los datos muy exhaustivos, hemos acabado viendo un bluff, que es lo que estamos pagando hoy en día y lo que estamos viendo a nivel de las inversiones de estos sites, donde aparecen un montón de impresiones y demás. Entonces, empiezo a mirar el mundo del videojuego. El mundo del videojuego, tal y como lo veo yo como canal, es un canal puro de marca. O sea, de llamada, más allá de la llamada a la acción, dentro de ese universo, es muy difícil generar algo más. Es decir, vamos a comprar algo porque se acaba, o sea, es decir, la llamada última, o sea, puedes trabajar sobre el top of mind. Pero ir más allá creo que está bastante limitado, salvo que me contéis algo muy específico dentro de las actividades, pero donde podemos trabajar más es en awareness, top of mind, mantener la marca, el boom, la música. Ahí facilitando. Entonces, para hacer eso, yo creo que al final hace falta elevar el discurso dentro de las agencias de medios. Cuando a ti te viene la agencia de medios como anunciante y vas a anunciar, vas a empezar a hacer una inversión, tú llegas y probablemente vuestro interlocutor, el mundo del Advergaming, lo llevará al señor de digital. El señor de digital pues tendrá unas importantes inversiones en SEM, tendrá unas importantes inversiones en display y vídeo, y a partir de ahí, pues todo lo demás, sus estatipos, toda la cadena que viene por ahí, necesita tener un valor. ¿Creéis que es realmente el mundo digital el canal a través del cual se tiene que vender la publicidad dentro de los globos? O quizá hay que cambiar el interlocutor y hay que moverlo a un método más tradicional, dado que tenéis unas limitaciones que no tiene, o que supuestamente tenéis unas limitaciones que no tiene el mundo tan digital en el que puedes acabar haciendo la compra,
y sois mucho más comparables a lo que puede ser los medios tradicionales, como puede ser en el exterior la prensa o puede ser la radio o la tele. Pues no lo sé, la verdad es que, siendo sincero, cuando es algo nuevo, y nos pasa con los eSports, es a quién le toca, ¿sabes? Es decir, esto lo tiras y alguien te responde, esto lo lleva en digital, lo lleva el brand manager, lo lleva el director de marketing, no lo lleva nadie, la recepcionista. Con Advergame es que pasa algo similar, a nosotros nos da la sensación que, ¿esto quién lo lleva? Pues la directora de marketing, pues vale, o no, o lo lleva el de digital, o directamente la central de medios. Yo no tengo ni idea, esto es la central, yo no tengo ni idea. Es complicado en ese sentido, yo no sé. Tenemos formas de medir cómo son los juegos, o por lo menos el top 30 de juegos, cómo son a nivel de target, y eso nos puede ayudar, pero en Advergaming pues replicar, no sé, si el FIFA está en tu target, está ahí, y no solo el sociodemográfico, sino, por ejemplo, se puede medir cosas, pues si compra en Amazon, si tiene HBO o no. Dices, bueno, pues replico un FIFA, pero es que nunca lo podrás replicar. Entonces ahí sí que lo tienes un poco complicado. Yo creo que sí que es el de digital, que probablemente es el que es más permeable en ese sentido. Pero si vuelves al ejemplo de Angry Bird, que es al final juego a un juego y al final me acabo comprando un peluche. Es decir, no en ningún momento del juego te están diciendo vete a comprar el puñetero peluche o vete a llevar la camiseta con el muñeco. Entonces, el problema, y ahí tocas justo el tema de en cuánto tiempo yo quiero arrancar esa compra. Si tú piensas que lo vas a hacer en 3 meses, ni inviertas en el juego. Da igual que sean 3.000 o da igual que sean 100.000, serán en dinero tirado. Pero si efectivamente construyes de la misma manera que unas cuantas series nuestras, que no voy a dar nombres, tienen incorporado alguna estrategia para vender algún juguete así, los que sois padres quizás lo sabéis y lo sufrís. Es decir, desde el inicio y desde el nacimiento de la serie o del juego, pues entonces lleva una componente de un potencial de producto derivado, que significaría al final que de repente, no sé por qué, acabo de destruir con mis pajaritos y tengo ganas de ir a comprar un peluche de este Angry Bird, ¿sabes? Entonces, pero claro, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿en qué momento empieza a... Es que tú además eres participante, porque al final tú vendes contenidos y vendes muñequitos. ¿Qué pasa si no quieres vender muñequitos de Angry Birds? Y lo que quieres vender son hamburguesas. No, lo sé. Ahí es donde está el desafío. O sea, yo lo que quiero ver es o dónde vendes o dónde acabas vendiendo los coches. Es decir, porque sí puedes generar una buena perspectiva acerca de Mercedes. Está muy bien. Dices, oye, Mercedes, coche, puede ser la tercera, puedes intentar meter esa conexión más emocional. Pero más allá, de sacarle de ese siguiente paso de qué es lo que hacemos con esto. Sí, no, tienes toda la razón, y es así. Es decir, que estamos jugando a las dos y de la misma manera estamos jugando a la distribución también, con lo cual tenemos esa pantalla para agitar y decir descárgate ese juego, es decir que es un poco así, pero los discursos que estamos teniendo en las experiencias que venimos teniendo con el brand en general es como hacer entender cómo integrar en la historia orgánicamente lo que estás intentando trasladar. Y que no será una cosa que al final el protagonista saldrá y dirá, por cierto, vete a comprar esto. ¿Por qué? Porque entonces ya estás fuera de la ley primero, entonces no lo vas a hacer nunca, y es muy difícil de hacer entender según la persona que te toque en esa agencia y según lo que esté buscando. Pero o sea, lo has apuntado, ahí está todo el tema, de ese mensaje, cómo lo estás trabajando a través de una especie de play pattern o una especie de identificación para arrancar algo más. Y ese algo más es importante definirlo. Y después vendrá la exposición, el marketing, el dinero donde inviertes, donde apuntas tu comunicación para conseguir esto y dar visibilidad a ese contenido realmente. Si me dejáis, un minuto, que soy muy pesado, pero es nada, 30 segundos. Hay opciones, por ejemplo, Burger King o Domino's Pizza están integrando el hecho de hacer un pedido mientras estás jugando. O, por ejemplo, la opción de, si tú lanzas un Advergame con una marca de coches y haces el configurador de tu coche, luego tienes un retargeting magnífico que te persigue durante 6 meses
machacándote el Ibiza rojo con las llantas que has cogido, está ahí, está ahí, hola, está ahí. Entonces, ahí hay opciones, yo creo que hay otras y hay que ser más imaginativos, pero ya hay forma de integrar ya no solo el brand awareness, sino call to action directamente en videojuegos en varios. Sí, mira, yo quiero... Perdón. Con la masificación de contenidos y el precio de la distribución, que es altísimo, ¿qué recomendaríais? ¿El alquiler de Oriente, irnos ya a una saga ya establecida, o directamente intentar crear un juego que destaque, que consiga usuarios, que consiga call to actions que a largo plazo consiga poder? Con todos los criterios, sobre todo con la masificación de contenidos, tanto videojuegos como visuales. Aunque tiren piedras sobre el tejado, para mí es una locura crear un proyecto desde el principio sin un dinero detrás y sobre todo sin a largo plazo o a medio a largo plazo. Sería una locura intentar replicar un juego de éxito, conseguirlo diseñar, para mí creo que es muy arriesgado porque tienes que topar con muchas partes de los ingredientes y ninguno te falla en ese sentido. Lo puedes hacer, pero te conviertes en publisher, es decir, vas a ser propietario de la IP y si eres capaz de entender lo que vas a conseguir de ella, pues sí, te va muy bien, porque si luego la IP vive mucho tiempo y genera ingresos a través de muchos canales, pues sí, pero es complicado. Si no conoces el medio es muy difícil. Pero tú lo estás preguntando desde el punto de vista de marca. Desde marca, sí, de marca. La marca quiere, no como yo crear un videojuego, la marca quiere estar en un más videojuego. sonado en el consejo de dirección que la del gaming, como Pablo. Yo desde mi punto de vista... ¿Hacia dónde, como agencia, hacia dónde intentaríais dirigir al cliente? ¿Hacia el alquiler de la audiencia o hacia la creación directamente de...? Es que el problema es que la alquiler de la audiencia es casi inviable. Es decir, product placement no lo puedes hacer porque necesitas 3 años de planificación y muchísimo dinero. Publicidad en game puedes hacerla, ¿vale? Pero no deja de ser publicidad y ya no te queda otra. Es decir, entonces hay algo internacional y cuando vas como un social point que habéis comentado, les dices ya, pero mi marca solo interesa al auditorio español. Porque a mí ya lo que tenga 10 millones en Latinoamérica me da igual, marca de gran consumo España. Entonces le dices, no, ya, pero claro, estos tíos por menos de 50.000 euros ni se mueven y te atienden en la reunión, claro. Ya no te quedan pocas opciones, seguramente hay, pero... Sí. Que acaba de ganar un Gran Prix en la Lions Entertainment a su nivel de inversión con respecto a la notoriedad simplemente que le ha provocado y en su nivel de expectativas probablemente le esté cubriendo. Es decir, llevémoslo al terreno experiencial. Yo quiero crear un festival de música que compita con los 250 festivales que hay en este momento, monetizable para ser el nuevo Primavera Sound, pero a nivel de expectativas es muy grande. Yo sí puedo crear experiencias de marca que sean un activo propio. Creo que al final, creo que nosotros como agencia tenemos la obligación de anunciarte a la marca, ponderarle cuáles son sus objetivos, también cuál es el nivel de expectativa del proyecto que vamos a hacer. Porque si solamente apuntamos arriba del todo, nos vamos a encontrar lo que pasa muchas veces cuando se habla de grandes contenidos en televisión. Claro, si le estamos diciendo a la marca que quiere hacer un contenido que pase a invertir todo en la producción, nada en la distribución, y que por ciencia infusa las grandes televisiones de este país te lo van a emitir en el prime time, lo que estás haciendo es mintiendo. Eso no va a pasar. Hombre, también depende la marca que quiera invertir, porque igual tiene su propio canal de distribución y es súper potente como para que al final el producto pueda colocarse, ¿no? O sea, al final también depende del poder de esa marca para decir, oye, yo creo que puedo colocar con mi producto este videojuego o este gaming que entre, penetre en 2, 3, 5, 10 millones de usuarios y ya
tengas público suficiente para que se mantenga y que poco a poco se empiece a expandir. Pero, o sea, es muy importante lo que, es decir, si te enfrentas a efectivamente la caricatura de un consejo de administración o mi hijo juega este juego, quiero hacer lo mismo para mi marca, de meterlo delante de la realidad que es la producción de un contenido y su promoción. Porque si no, entonces efectivamente no haces ni te haces un favor, porque a corto plazo será, en la mayoría de los casos, un fracaso, y no haces un favor al conjunto del objetivo de convencer que dentro de lo que cabe, según la estrategia, el brand content es adecuado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, será un fracaso. ¿Cuántas veces? O sea, desde la animación, por ejemplo, series de animación, la gente nos venía a ver y se pensaba que al mes o a los mes y medio éramos capaces de entregar una serie de X capítulos animado y entonces tú dices, espérate, no, esto no es un spot de publicidad de 20 segundos. Es decir, que no podemos poner aquí, no tenemos debajo 100 o 250 personas que están dibujando y animando todo el día. Es decir, que es un proceso largo, hay una inversión y hay un riesgo enorme de todos aquí presentes pegarnos. Entonces, esto es. Y después ya, entonces lo bueno, y lo indicaban antes, es verdad que yo cuando me he enfrentado al mundo del videojuego y de los desarrolladores, tienen una conciencia de los datos y de cómo adquirir los jugadores y tal, que es impresionante, las tablas de Excel que tienen con los pivot, ¿no? Se llama, y demás, para entender bien pues en X meses voy a invertir aquí, acá, no sé cuánto voy a tener, y efectivamente hablamos de los porcentajes que hablamos, es decir, un 0,2%, y tú estás diciendo, espérate, voy a estar todo ese tiempo para conseguir al final que solamente... Entonces, es un camino y que tiene que todo el mundo entender desde el propio cuento, la propia historia que quieren contar, si de verdad va a funcionar o tendrá oportunidad. Yo te dejo avanzar. Adelante. A ver, yo creo que estéis aquí para escuchar y para participar y retroalimentar. Yo creo que es clave, eso es clave. Pues dicho esto, a ver, un tema relacionado con este tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensando en lo que decía Óscar antes, como agencia, hay una mentalidad de campaña, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay como bien decía antes en la pregunta, pues hay alguien que dice, tengo una campaña ahora, pero la campaña son 6 meses, o 3 meses, pues para este verano. Claro, el desarrollo de un juego es otra cosa, requiere mucho más de largo recorrido, y también es verdad que a lo mejor habría que acabar con una dirección general y con el CEO directamente para que aprueben los videojuegos. Pero ¿no será un poco también el hecho de que falta contenido en general? Por ejemplo, hay una cosa que no sé si hasta qué punto Nissan lo sabrá, o bueno, estará corriente, el tema de Little Star. ¿El tema de? Little Star. Disney tiene participación en un proyecto llamado Little Star, que es el que da ahora mismo, ofrece contenidos dentro de PlayStation VR. Evidentemente es una inversión que, por cierto, la pregunta que quería hacer luego, y perdóname, José, te tiro a la otra, es hasta qué punto la inversión en los mundos VR puede favorecer el que haya más animación del mercado. Pero en este caso, por ejemplo, vemos como resulta que dicen que tiene unas previsiones de venta de las gafas VR enormes para las navidades pasadas y no vende tantas, ¿por qué? Y dicen que es por falta de contenido. Pues volvemos a lo mismo. Y hay un bucle aquí que alguien tiene que romper con una apuesta enorme, ¿verdad? Parece que esto es un poco la máquina. Ya esta es la pregunta que haría ya por resumir un poco lo que está pasando. En el videojuego todo es así. Nosotros como asociación lo vemos. Estamos siempre en la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, hasta que no hay inversión no hay producto, hasta que no hay producto no hay inversión y hasta que no hay publisher no hay mercado, hasta que no hay mercado siempre es así. Entonces, como dices tú, tiene que haber una dinámica que rompa eso y... Contenido, porque falta contenido, por ejemplo, de Little están cadenas ahí, hay 4 documentales que se ven incluso mal, pero dices, joder, ¿nos han vendido más VR por esto? Con lo maravilloso que es el mundo VR. Al final lo que quiere hacer Sony es sacar un fajos y dar las armas en pañal y decir, aunque pierdas en este juego, te lo voy a pagar yo, porque necesito vender máquinas y que la gente me diga que tiene juegos. Por el camino hay un paréntesis muy interesante, que es los estudios pequeñitos son mucho más ágiles y rápidos que las grandes compañías. Y aunque no podemos competir con dinero, competimos con creatividad. Es la única forma de arriesgar. Vamos a un nicho más específico, pero al final puedes encontrar tu público. Es buen momento para aterrizar, también es buen momento, entre comillas, para que las marcas se puedan arriesgar porque de inversión no requiere mucho, no te van a comparar con el
AAA o la gran producción que exista en las VR, relojes digitales o cualquier nuevo gadget, siempre es una ventana de oportunidad de 1 o 2 años hasta que las grandes empiecen a ocupar el terreno. Entonces nosotros sí estamos, por ejemplo, entrando en el tema de la realidad virtual, ya no solo porque sabemos que nuestro juego entre comillas no va a vender mucho, porque PlayStation tiene 1 millón de gafas en el mercado a nivel mundial, 1 millón, HTC y Oculus sumando es otro 1 millón, y luego los móviles sí es mucho más amplio, pero claro, la calidad de móviles es bastante más baja, la experiencia inmersiva es brutal. Lo bueno que tiene la realidad virtual es que el foco de atención no lo pierdes, lo que me está dando en ese mundo es lo que estoy disfrutándolo, y eso ayuda mucho a la atención. Tiene cosas malas, hay muy poquito mercado, la tecnología, pocos estudios la están manejando, aunque cada vez hay más. Y por nuestro lado, sí nos parece interesante, nosotros también como estrategia interna de estudio es, vamos a hacer un juego para aprender a manejar la tecnología, es nuestro banco de prueba, aunque luego no vaya a generar las ventas esperadas, pero por ejemplo, a nivel, pues, en el País Vasco ya aparte de ser conocidos, es el plan de titular. Que tiene estudios, hace super videojuegos, realidad virtual, teléfono. Oye, ¿hacéis realidad virtual? Sí. Y al final nosotros lo usamos también como campaña de marketing de promoción para que sepa que manejamos los ganos. Pero no es directamente por la venta. Aunque no lo gano directamente por eso, sí me da conocimiento para poder luego desarrollar títulos rápidos. Pero las marcas, yo creo que de hecho ahora muchas sí están entrando en el tema, igual conociendo otros más, pero Netflix tiene también su sistema, ¿no?, de realidad virtual. Bueno, están intentando experimentar. Porque ahora creo que es un buen momento porque no se le va a comparar con nadie grande. Muy bien, pues en esta última ronda de intervención, debate, ha salido el tema de transmedia, acabas de apuntar ahora el tema de realidad virtual. Eso me permite vincularlo a otra de las preguntas que os quería lanzar, ¿no?, y que yo creo que va a ser interesante conocer vuestra opinión. Es decir, ¿hacia dónde caminan las estrategias de Adver Gaming? Es decir, os pregunto sobre todo por tendencias. Es decir, videojuegos como los ejemplos que estamos viendo, que todos conocemos, ¿no? Videojuegos que juego vía web o que me descargo al móvil, no sé si realidad aumentada es tendencia o ya no es tanta tendencia. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde están las tendencias que van a aportar cosas a las marcas, que van a deslumbrar o van a llamar la atención del consumidor? Pues ya he dicho, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y con Google invirtiendo muchísimo en eso, pues algún plan tendrá de llevar parte del pastel de publicidad hacia ahí, ¿no? Digo yo, ¿no? Pues entonces ya podéis imaginar con lo que puede valer, pues Facebook invirtiendo en eso, y no es solamente para hacer juegos, absolutamente. Y el potencial es brutal, siempre que tengáis una idea, bueno, conoceréis todo Pokémon Go, que fue el primer juego que empezó a generar de verdad monetización en realidad aumentada. Fue el primer juego mobile de la historia que rompió la barrera de, no me acuerdo si eran 600 millones de dólares en 3 meses, cuando los demás juegos como Candy Crush o como otros famosos pues necesitaban un año, ¿no?, para llegar a ese. Entonces, y fue el primer experimento, y entonces el potencial es brutal de enganche y de todo. Entonces todo lo que es realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, que es un poco la mezcla entre los dos, pues es la grande apuesta de todos, desde fabricantes hasta estudios. Porque nosotros preguntamos estudio, pues el 70% de los estudios tiene plan de estar desarrollando realidad virtual en los próximos años, ¿no?, porque todo el mundo entiende que es algo que puede funcionar, pues es una apuesta. Porque como decías tú, es algo que puede romper el círculo porque todo el mundo cree en ello y va a funcionar. Pues al final es el consumidor lo que tiene que invertir, pero es lo mismo, hasta que también los primeros móviles costaba muchísimo dinero y nadie se lo llevaba. Ahora mismo, pues ya me dirás la penetración que hay, ¿no? Y pues en España también otro dato que es interesante, según consultora internacional, España lidera la intención de compra en realidad virtual a nivel mundial. O sea que por encima de Estados Unidos, de otros países, España es el país, según la encuesta internacional, los españoles son los que más intención tienen de comprarse productos y hardware relacionados con realidad virtual. En el mundo. Yo me quedaría solo con los móviles. No me atrevo, no soy muy buen gurú, y los móviles todo el mundo lleva uno en el bolsillo y es una forma de acceder muchísimo más rápida.
yo creo que ha habido mucha gente que la primera vez que ha jugado un videojuego ha sido con su móvil. ¿no? Sí. Y eSports, por supuesto. No sé si querrás hablar de eso. Eso seguro, a 10 años vista está seguro. Yo la plataforma en sí, la técnica no lo sé, probablemente sea realidad virtual como algo disruptivo, pero móvil como mucho más usable. Pero lo que sí que es más de filosofía, es decir, mucha más integración, mucha más profesionalización en todas las partes de eso, y que se vea como una herramienta real de marketing, no como el añadido, no como, bueno, nos han sobrado 10.000 euros, tíraselo a este. Creo que puede ir por ahí. Igual, parte en la línea de lo que estábamos hablando antes, también muchas veces intentamos replicar lo aprendido a nuevas tecnologías cuando igual requieren un nuevo lenguaje totalmente distinto en el que tengamos que aprender a cómo consumir realidad virtual, cómo producir realidad virtual y no hacer la copia pega típica de la campaña en los sistemas de Apple. Muy bien, no sé si queréis añadir algo más por aquí o... Ana, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Sé que tienes prisa, si tú estás bien. Sí, una pregunta así rápida. A ver, me resisto a no hacer la pregunta. Además, Vincent en varias ocasiones ha aludido a pues no puedes hacer esto porque no es legal, o pues Disney, que se dirige a públicos menores de edad, me consta que tiene que ser súper cuidadoso con todas sus acciones. Y claro, desde un punto de vista, pues eso, ya no solo de los aspectos legales, sino incluso éticos, morales, sabemos que en muchas ocasiones pues esos videojuegos publicitarios fácilmente accesibles online y de manera gratuita pueden ser consumidos por menores de edad que, bueno, pues tienen un tratamiento especial, ¿no?, en la legislación y con respecto a publicidad, que por cierto es muy compleja, pero cuando hablamos de Advergame no es solo publicidad, es que es también un videojuego, es arte, es creación, es decir, ¿cómo podemos proteger? Es decir, pensando sobre todo en asociaciones de consumidores que en el caso del product placement, bueno, pues ya han llevado acciones, ¿no?, para que en televisión se identifique, para asociaciones de consumidores que a lo mejor puedan decir, bueno, me parece fantástico todo lo que estáis hablando de Advergames desde el punto de vista de ventajas para anunciantes, para consumidores que son conscientes de lo que están consumiendo, pero ¿qué pasa con menores de edad que a lo mejor no tienen las herramientas para identificar claramente que eso no es un inocente juego, sino que están tratando de promocionarle, de publicitarle, de venderle algo? ¿Cómo podemos de alguna manera ser cuidadosos y garantizar los derechos de todos los consumidores? Sí, o sea, empezando por el marco legal, y la verdad es que no sé si hay una legislación específica, pero normalmente los videojuegos están debajo de la ley general que regula la publicidad en cualquier medio. Es decir, que tú haces publicidad y lo mencionas a tu audiencia, da igual la edad que tenga, y le dices, oye, ojo, que esto es publicidad y no es parte de... Entonces, obviamente nosotros, por ser Disney, por dirigirnos a niños, somos muy cuidadosos de no... o sea, más allá de infringir o no, porque esto no, obviamente no infringimos la ley, pero de tratar de proteger ese aspecto, por lo cual no hay... o sea, más allá de esto no hay... O sea, mientras dices directamente que estás... Tipo, se me está ocurriendo a lo mejor, yo recuerdo un estudio de la Kaiser Family Foundation, pues que identificaban a lo mejor con un ad break o con algún tipo de... o simplemente identificar de alguna manera, digamos, que tiene un contenido publicitario. Una vez, digamos, te avisan de eso, digamos que tú ya seas consciente que a lo que estás jugando está siendo expuesto... Pues de legislación no hay a nivel de videojuegos. Y es muy complicado, claro, lo que hay, ese mensaje híbrido. Lo que hay en videojuegos es el Código de Autorregulación del sector, que es el PEGI, que a nivel europeo, entonces que no es de obligado cumplimiento, es decir, pero es recomendable, es decir, ya tienes que clasificar prioridades 3, 6, 7, 12, hasta 18. Entonces es un instrumento que tienes, y con el Advergaming también. Sí que sería interesante promover un poco la evolución de lo que son la legislación y los reglamentos también al mundo del videojuego, porque muchas veces se podría escapar por eso. Una etiqueta quizá de videojuego publicitario, me acabo de ocurrir. ¿Cuál he hecho una tontería? Pues eso es trabajo para las asociaciones, ¿no?
Igual que mencionas la verificación de datos, pues es una referencia de las marcas que están colaborando. Igual que lo estás haciendo en la televisión. Correcto. Por el programa, lo que haces es producir, y no solo porque es una obligación de la ley española, sino que si tú quieres tratar bien a tus espectadores, a tus jugadores, en casa no vas a tener ningún problema. Luego probablemente a nadie lo que ponga en la casa o lo que ponga en el disco, tú ya has cumplido la pena, porque les has tratado con respeto. Me parece que no hay ningún problema. El código que se puede incorporar. Sí. No como publicidad. Hay presencia de las siguientes compañías que existe esa obligación. Si tú les engañas, te desmotivan. Has de público, ¿no? Entonces, el padre cuando compre y sabe la edad que está viendo ese juego, además sabe que va a tener influencia de determinadas cosas. Pero para romper una ahora de los videojuegos, el PI o los videojuegos es uno de los sistemas de más autorregulación que hay, desde violencia, drogas... Sí, todo, están pictogramas. Hay un prejuicio por parte de los adultos que no entraban en el mundo de los jugones que decía, eso es malo para ellos, se van a quedar ciegos, como determinadas prácticas cuando éramos pequeños, para evitar eso, te dice, cuidado que puedes hacerlo de determinadas situaciones. Con eso te has ganado una batalla. Aquí puedes entrar a otra batalla, que es la de la justicia. Igual que hay legitimidad para decir que la justicia es en sí sana, porque tampoco les pasa nada, porque la justicia, más allá de los documentos de televisión, puedes incorporar un contenido siempre que avises. Un icono más. Claro, un icono más, o en el inicio, o hacer referencias, o cuando la marca produce. Porque estamos viendo en el Random Content que la marca produce. ¿Qué problema hay para que la marca produzca? Uno, lo que tienes que decir, esto es el videojuego de Burger King. No hay ninguna, o Lego, o Disney. Y yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Tenemos muchos sectores, productos y servicios, muchas medidas cosas, por ejemplo, tienen limitaciones altísimas para comunicar y para llegar a empatizar con la audiencia, y el mundo de los videojuegos, precisamente por esa autorregulación, podría ser un camino fantástico. Pues en Yo creo que el cine, por ejemplo, se saltan al cine, me acuerdo de la época Mac, por todos lados, todas las películas. Tienes una normativa americana en la que no tienes ningún problema de Random Content o de tratamiento del producto, lo que sea, que aquí no funciona nada, y luego tienes la normativa española y la directiva comunitaria en que tiene que haber separación absoluta. Y estás compitiendo con otros señores que son los que tienen el dinero donde no tienen ninguna. Entonces, lo que tenemos que hacer es trasladar con transparencia a nuestros espectadores o jugadores que existe la marca, tratarles de manera responsable, y las marcas que van a desarrollar sus proyectos a medio plazo. O sea, que no es una campaña publicitaria, igual que pasa en la televisión, en el cine. Si tú quieres tener impacto de verdad, tienes que trabajar en el sector, tienes que conocerlo, tienes que trabajar con los socios, y una vez que haces eso, podrás tener o no resultados en la vida. Muy bien. Pues yo no sé, según el guión creo que tenía que hacer como una especie de pequeño resumen, muy breve, y además tengo muy claro dónde me quiero centrar, ¿no? Porque creo que es algo de lo que se ha hablado mucho, y a partir de ahí, pues el tiempo ya que nos quede, ya me vas guiando tú si alguien quiere. A ver, a mí el resumen que me gustaría hacer es, yo creo que, o al menos, creo que ha quedado claro, ¿no? La versatilidad de los advert games, las posibilidades y todos los beneficios. Yo creo que algo realmente que ha quedado muy claro es lo que no podemos pedir es lo quiero todo a 3.000 euros. Y vinculándolo un poco con lo que ha dicho Pablo, o sea, expectativas, recursos, es decir, yo tengo 3.000 euros, bueno, pues con 3.000 euros te puedo ofertar esto, igual que con 3.000 euros te ofertaría este coche, y con 90.000 tendrías este otro. Yo creo que eso también hay que educar, ¿no? a anunciantes, a marcas, y que sean conscientes un poco, pues que también, aunque el producto sea muy bueno, hay que promocionarlo. Si promocionas otro tipo de campañas, no puedes dejarlo sin ese soporte, ¿no? Y luego, sobre todo, yo me dedico a la medición, ¿no? A nivel académico, a la medición de la eficacia, que es un tema que me interesa mucho.
Yo creo que el concepto como herramienta es muy sencillo y muy fácil, es decir, voy a utilizar un videojuego para promocionar un producto o servicio, eso creo que es muy fácil. Lo difícil viene con todos los matices, es decir, vale, promocionarlo desde qué punto de vista. Se ha hablado mucho también del call to action. Bueno, yo puedo utilizar un advert game claramente y muy fácilmente medible de call to action para abrir estos nuevos niveles o para acceder a estos nuevos tokens o ítems tienes que comprar este refresco o este envase determinado y tienes un pin code o tienes... Es decir, ahí yo sé claramente esa acción lo que me ha generado en ventas porque lo estoy utilizando como un soporte en ventas. Se hablaba también, ahora con ese advert game, ¿puedo hacer que se compren un coche de gama X? Bueno, pues yo creo que también es importante que sepamos, ¿no?, que hay productos y productos de baja implicación, productos de alta implicación. Estamos viendo, por ejemplo, el advert game de DTV para Facebook. Puede haber un montón de público objetivo interesado, entusiasmado, que al final falla algo. Pues falla a lo mejor que no tengo el dinero para comprármelo, o falla a lo mejor, no sé qué es lo que puede... Entonces yo creo que hay que tener también un poco, de alguna manera, claro, vuelvo a las expectativas, lo que le podemos exigir. O sea, lo que vamos a invertir, lo que queremos, y sí que es verdad que en muchas ocasiones no se puede conseguir todo. Igual que con un spot en televisión o con un anuncio, pues te diriges a objetivos concretos y específicos, ¿no? Y de eso dependerá también la forma y el desarrollo que tenga el advert game. Si lo que quieres generar es notoriedad de marca, bueno, pues tendrás que centrarte en un advert game en el que tu logotipo, tu producto, esté bien visible, colocarlo bien o repetirlo X veces. Si a lo mejor lo que quieres es apoyo a ventas, como he dicho, pues call to action, vincularlo a una acción en la que tengan que comprar el producto. Hay montones de ejemplos de advert games vinculados a esa venta, digamos, directa. Yo creo que es un poco también, la Brand Content Marketing Association yo creo que se va a dedicar, ¿no?, y lo va a hacer muy bien en eso, en educar también para qué sirve esta herramienta, cómo se puede utilizar y de manera idónea, ¿no? Y por mi parte, como el ser el videojuego es bastante desconocida también, informaros que desde la asociación estamos trabajando en un catálogo para que un poco esté identificado quién es quién y qué servicio ofrece, para por lo menos, sobre todo para industria no directamente implicada, como puede ser anunciantes, como puede saber un poco quiénes son las empresas en España y quién ofrecen quién. Pues entonces, para finales de año supongo que lo tengamos listo, para que lo sepáis. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, oye, pues un placer, ¿eh? Encantado. Vincent. Un placer, Encantado. igualmente.